Bueno, bienvenidos a todos los que se suman a este webinar. Mi nombre es Vanina Tadarnice, yo soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, soy diseñadora textil, y específicamente la materia que doy en la carrera de Diseño de Indumentaria Textil es Técnicas de Producción 1. Bueno, no sé si acá los presentes están en esa misma carrera y si ya habrán pasado por Técnicas de Producción 1, pero los que ya pasaron, y si no les cuento a los que no, en la materia, Técnicas de Producción 1, ahí en una unidad vemos lo que es estampado. Cuáles son los diferentes sistemas y métodos de estampación, cómo tenemos que preparar las telas para que estén aptas para estampar, con qué podemos estampar, diferentes colorantes, pigmentos, y yo siempre les enseño a mis alumnos cómo realizar las estampas, los rapports, que es la unidad mínima de repetición, en Photoshop. Y no nos queda tiempo para ver cómo poder hacer ilustraciones y estampas en Illustrator. Entonces como que siempre ¿no? me queda como, nos dedicamos a fondo a Photoshop y no le puedo dar espacio al Illustrator. Así que ya que la facultad, ¿no? La Universidad de Palermo tenía esta propuesta de hacer estos webinars, dije, bueno, voy a aprovechar a enseñarles a los que estén acá algunas herramientas de Illustrator que son muy útiles para cuando hacemos estampas, ilustraciones, también geometrales. Y específicamente lo que vamos a ver hoy van a ser los pinceles de Illustrator. Los pinceles que vamos a ver van a ser los de arte, los de dispersión, los de motivo y el pincel de mancha. Y después al final vamos a ver cómo podemos cambiarle los colores a los pinceles. Por ahí ya tenemos pinceles hechos de hace tiempo o los usamos para otro trabajo y nos pueden venir bien para hacer otro trabajo, otro dibujo, otra estampa, pero le queremos cambiar el color. Y eso se puede hacer. Así que también nos va a ahorrar mucho tiempo si ya tenemos algo ya dibujado. Los pinceles en Illustrator, no sé si saben, pero nosotros los podemos descargar de internet, ya sea en páginas gratuitas o en páginas pagas, pero siempre está bueno hacer nuestros propios pinceles porque podemos desarrollar nuestros propios recursos para aplicarlos a los trazados que hagamos, ya sea con lápiz, con pluma o directamente con el pincel, y les podemos dar a nuestros trabajos una impronta propia, ¿sí? Porque es algo que nadie más va a estar utilizando. Y de esa manera nuestros geometrales o nuestras estampas van a ser totalmente auténticas, nadie va a tener lo mismo que nosotros. Entonces eso es lo bueno. Y además ahora van a ver las posibilidades que nos dan los pinceles que nos ahorran un montón de tiempo si vamos a hacer cosas que son bastante repetitivas. Entonces no tenemos que estar repitiendo muchas veces el mismo elemento, con un pincel lo podemos hacer de manera directa. Así que yo ahora voy a compartir pantalla. Cuando esté con Illustrator me voy a sacar la cámara, pero es por una cuestión de que no, es bastante pesadito el programa y para que no se trabe. Pero después, o sea, sepan que estoy acá y todas las dudas las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir resolviendo en el momento. Bueno, voy a compartir pantalla. Acá tengo un archivo de Illustrator. Si no saben cómo hacerlo, van a archivo nuevo y de acá lo crean. Vamos a comenzar con el pincel de arte. Los pinceles de arte son aquellas formas alargadas que se van a ir estirando a lo largo de un trazado. Para que vean un ejemplo, les voy a mostrar el que ya viene con Illustrator, que es como un efecto carbonilla. ¿Y dónde encontramos los pinceles? Para encontrarlos vamos a ir a ventana y vamos a ir acá a pinceles. Y nos va a aparecer esto, ¿sí? Los que están acá abajo son míos que yo fui haciendo, que ahora los vamos a ver, pero van a encontrar esta carbonilla que ya les viene a todos en el Illustrator. Entonces vamos a ver cómo funciona para ver, bueno, de qué se tratan estos pinceles de arte. Esto lo voy a sacar y me voy a quedar, uy, se me fue. Ahí va. Acá con los pinceles. Lo que voy a sacar es esto. Ahí está, listo. Entonces, directamente, en este caso, voy a agarrar
el pincel para que veamos cómo funciona. Entonces yo hago acá una forma, y ven, y me aplican al trazado que hice, la forma, ¿no?, de esta carbonilla. Entonces es algo que hago la forma y se empieza a estirar. También lo podríamos hacer con el lápiz, ¿sí? Si apretamos acá la herramienta de pincel, van a ver que se despliegan otras herramientas y acá encontramos el lápiz. Y funciona de la misma manera, ¿sí? Hago acá un trazado, se lo aplico, y ahí me queda el dibujo que hice, ¿sí?, el trazado que hice con el pincel que ya está. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi propio pincel? Esto lo borro y vamos a comenzar a hacer nuestro propio pincel de cero. Vamos a ir con algo sencillo y después les voy a mostrar otros más complejos, pero vamos a ir como de lo más sencillo a lo complejo para que se entienda bien. Voy a elegir acá la herramienta elipse, ¿sí?, que ven, si aprietan, generalmente nos aparece el rectángulo, pero si mantengo apretado me van a salir otras herramientas. Voy a elegir elipse, voy a hacer un circulito bien chiquito. Acá voy a cambiar para tener relleno, ¿sí?, para que me quede, a ver si se ve bien, el relleno y sin línea en este caso. Voy a elegir la herramienta de selección directa, acá, y voy a estirar acá, manteniendo Shift, pueden hacerlo para que les quede bien derechito. Y directamente lo voy a tirar al menú de los pinceles. Y acá me va a preguntar qué tipo de pincel quiero hacer. En este caso le voy a poner pincel de arte. Y le doy OK. Van a aparecer este tipo de menú, le vamos a dar OK. Y ya tengo mi pincel. Entonces lo que puedo hacer es hacer el trazado que yo quiera. Ahí digo una carita. Directamente con el pincel que yo ya hice. ¿Qué puedo hacer también con este pincel? Acá arriba tengo opciones, ¿sí?, porque como el pincel se lo estoy aplicando a un trazado, los trazados se pueden editar. Entonces, ¿qué puedo hacer con el trazo? Lo puedo hacer más fino, ¿sí?, acá está 0.5, más finito 0.25, o lo puedo hacer bien grueso. Bueno, acá me quedó muy grueso, pero eso se puede hacer, ¿no? Y también lo que puedo hacer es editar los perfiles del pincel, que si se fijan es lo que está acá arriba, en este caso está uniforme, pero si hago clic en la flechita se me aparecen otros perfiles y son como diferentes acabados que yo le puedo dar en pincel. Por ejemplo, puedo elegir este, y fíjense que acá me hizo como una forma que es ancha, luego más delgada, más ancha. Otro que puedo elegir es este, que tiene como las puntas en triángulo. Este es otra forma, ¿sí? Entonces, puedo editarlo de estas dos maneras, también con el grosor y con el perfil. También podemos ir complejizándolo un poco, ¿sí? Vuelvo a mi pincel inicial, lo voy a copiar. Para copiar tengo apretado, ¿sí?, con el mouse, y también aprieto la tecla Alt, y ven que ahí se me apareció dos flechitas, la negra y la blanca, eso quiere decir que me lo va a copiar. Arrastro y lo copio. Y lo que le voy a hacer ahora es como darle un poco de color para hacerlo un poquitito más interesante. En este caso voy a elegir el lápiz, le voy a poner una línea blanca para que la veamos bien. Y acá le voy a hacer como un zigzag, ¿sí? Ahora voy a seleccionar esto, y con la herramienta busca trazos lo voy a cortar. ¿Dónde encuentro esta herramienta? Voy a ventana, busca trazos. Entonces ahora selecciono esto y lo voy a dividir. ¿Para qué? Para pintar mi pincel de dos colores diferentes. Ahora la línea como que desapareció, pero si nos acercamos con el mouse está. Solo que en este caso yo hice la línea para dividir mi elemento en dos partes. ¿Cómo podemos colorear esto que dibujamos? Vamos a ir a ventana, muestras,
Y acá tenemos varios colores. Lo que podemos hacer es elegir bibliotecas de muestra, las de Pantone, yo las utilizo bastante, las podemos encontrar acá en la izquierda, que tenemos como unos libritos, porque se llama Biblioteca de Muestras, hacemos clic acá, vamos a libros de color, y acá se nos aparecen varios de Pantone, que están buenos, yo los suelo utilizar, podemos ir, por ejemplo, con los Solid Coated, para tener opción. Obviamente ustedes se pueden armar la paleta de color que deseen. Esto lo vamos a correr. Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, la parte de arriba, y le voy a dar color rosa. Vamos a hacer al revés, para que me rellene de color rosa, y la línea lo voy a sacar, ¿sí? El trazo, porque no lo quiero. Y ahora voy a seleccionar la parte de abajo, y le voy a poner lila, a ver, para que se vea bien. Ahí está. También le voy a sacar el trazo. Y a estos pedacitos que también los quiero en color lila, puedo ir eligiendo con el cuentagotas, que es la tecla I. Entonces voy seleccionando y voy pintando, ¿sí? Con la herramienta selección directa voy seleccionando. Ahí está. Al revés. Ah, esto fue porque me quedó afuera. A ver, vamos a arreglarlo. Vamos a poner un poquito más arriba. Ahí va. Voy pintando cada uno. Ahí. Y con el gotero elijo. Una vez que ya elegí la forma o el color que le quiero dar, voy a hacer lo mismo, lo selecciono, lo arrastro al panel de pinceles, elijo pincel de arte, OK. OK, y ahí ya tengo mi otro pincel. Voy a ir a hacer un simple dibujo que me enseñaron a mí cuando también me explicaron los pinceles, y que fue muy, muy gráfico y me sirvió mucho como para entender los pinceles y las múltiples posibilidades que nos daban los pinceles. Voy a hacer como una especie de árbol. Ahí está, voy a poner. Eligiendo el pincel que acabo de hacer. Voy a, en este caso, elegir la herramienta pincel. Y voy a comenzar a pintar o a dibujar esta especie de árbol que quiero ir haciendo. ¿No? Acá tengo una especie de árbol bastante psicodélico, podríamos decir. Y ahora yo también lo que quisiera hacer, con este mismo pincel podría, por ejemplo, probar a hacerle las hojas. ¿Cómo puedo hacer? Voy a este mismo pincel que yo ya hice, lo vuelvo a duplicar, en este caso ahora le voy a cambiar el color para poder hacer como las hojitas de mi árbol. Voy a seleccionar, le voy a poner este verde, y esto, voy a ir seleccionando todas las partes juntas con Shift, le voy a poner algún celestito, cambio, selecciono otra vez este pincel, lo puedo arrastrar otra vez al panel de menú, elijo pincel de arte, le doy OK, y puedo ir haciendo mis hojitas. Pero le quiero dar como otra forma, ¿no? Para que se parezca más a unas hojitas. Entonces lo que voy a hacer en este caso va a ser modificarle el perfil, que es lo que vimos antes en este menú de herramientas. Entonces tengo acá mi pincel, y en vez de uniforme le voy a elegir este, y le voy a hacer un poco más chiquito. Entonces así puedo ir haciendo como diferentes hojitas de mi árbol, y este es como un ejercicio como para entender un poco cómo sirven, o sea, cómo puedo hacer y para qué sirven los pinceles de arte. Entonces con un simple trazo ya le voy aplicando la forma, el color, el estilo que yo quiero, y no tengo que andar dibujando uno por uno. Entonces esta es la posibilidad que nos dan los pinceles de arte.
Yo ahora les voy a mostrar un dibujo que hice hace un montón, lo voy a achicar un poquito para que se vea, que había dibujado este caballo, y entonces a la hora de hacer, por ejemplo, los pelos del caballo, o estas alas, porque era un personaje de una historia así de la mitología griega, era un caballo que tenía alas y que podía volar. Entonces yo a la hora de hacer el pelo del caballo y las alas del caballo, lo que hice fue hacer pinceles de arte, tanto para lo que serían las alas, ¿sí? Las plumas que forman las alas, que dibujé esto, dibujé estas, y también dibujé estas formas para hacer el pelo del caballo. Entonces yo, por ejemplo, hice una de las plumas de las alas, la arrastré al menú de pinceles, y después se iba utilizaba la herramienta pincel o lápiz, y podía ir haciendo, ¿no?, todas las alas que yo quería. Acá está muy finito, puedo ir a 1, y también ir haciendo, que fue las que hice acá. Otra herramienta que podemos utilizar para hacer trazados y luego aplicarle los pinceles de arte es la pluma, que la encontramos acá, o es la herramienta P. Entonces yo puedo hacer una forma, y a esto le aplico la carbonilla, que en este caso está negra, ahí. ¿Sí? Le vamos a sacar relleno. Entonces, hago el trazado con la pluma, y después le puedo aplicar ¿sí? O este. Entonces, los trazados lo puedo hacer tanto con la pluma, con el pincel, con el lápiz, y después le puedo aplicar los pinceles de arte que yo quiera. Acá, por ejemplo, tengo el que usé para los pelos del caballo, entonces puedo elegir acá la herramienta del pincel, y acá iba pintando. Esto también nos puede servir, se hacen sus geometrales para hacer los pelos de la persona, o también si tienen que hacer plumas o flecos, ¿sí? O cosas que se van a repetir muchas veces, lo pueden hacer con los pinceles de arte, y ahí se ahorran mucho trabajo. O sea, el trabajo es dibujarlo, y después lo eligen, y lo utilizan tantas veces como quieran. A esto recuerden que le pueden cambiar el perfil, y darle como diferentes formas, diferentes como acabados, podríamos decir. Así que bueno, esto ya lo voy a borrar. Y después, obviamente, pruébenlo, hagan sus propios pinceles, fíjense cómo funcionan, todas las variantes que pueden hacer, los pueden cambiar un montón de veces de color y hacer pinceles diferentes, o sea, con el mismo dibujo, darle otro color, ya es un pincel nuevo. Ahora, yo algunas ventanitas las voy a ir cerrando para que no nos ocupe mucho espacio en la pantalla. Ahora vamos a ir con el pincel de dispersión. Algo que les quería contar es, por ejemplo, si ustedes quieren volver al trazado original y le quieren sacar el pincel, acá en el menú de pinceles está esta herramienta donde está el pincel tachado. Si yo hago clic acá, me queda solo el trazado y se me va el pincel de arte, ¿sí? Entonces esto es como que uno puede volver para atrás, elegir otro, o directamente no hace falta eliminar el trazado para elegir otro pincel, pero sí, si yo quiero quedarme solo con el trazado, no quiero ver más el pincel, voy acá y lo puedo sacar. Y me queda únicamente el trazado que hice. Eso lo pueden hacer. Ahora vamos a ir con el pincel de dispersión. El pincel de dispersión es una forma que yo voy a aplicar de manera repetitiva, y lo que vamos a poder hacer es ir editando a qué distancia va a estar un elemento del otro, el espacio que va a estar, el tamaño que van a tener los diferentes elementos. También vamos a poder jugar con la rotación, con la dispersión, como su nombre lo indica.
Y este tipo de pincel, el pincel de dispersión, nos sirve tanto para cuando queremos hacer algo de manera repetitiva, como si quiero hacer como un bordado de lentejuelas, que ahora lo vamos a ver, o si quiero hacer algo mucho más irregular, como si hiciera un cielo estrellado o papel picado que cae, ¿sí? Entonces, con este tipo de pinceles puedo hacer esas dos opciones, que si bien son muy diferentes, se hacen de la misma manera. En este caso vamos a empezar con uno bien sencillo, y acá vamos, en esta herramienta donde antes encontramos el elipse, el rectángulo, en este caso voy a elegir una estrella. Voy a hacer una pequeña estrellita. Acá voy a cambiar, ¿sí? Solo me voy a quedar con el color de fondo, y puedo hacer clic y cambiar el color. Vamos a elegir un rosa. Uy, se me fue. Acá. ¿Por qué no me pinta? Ahí va. Bueno, quedó color rojo, ¿no? También pueden venir acá, como hice yo, ir cambiándole los colores. Nos vamos a quedar con el rojo. Una vez que tengo el elemento, yo acá hice una estrellita muy sencilla, pero pueden hacerlo siempre, como les digo, tan complejo como deseen y como necesitan. Lo arrastramos directamente al menú de pinceles, y en este caso lo que voy a elegir va a ser pincel de dispersión. Le vamos a dar OK. Y acá se me va a desplegar este menú con un montón de opciones. Primero, para ver cómo funciona, lo vamos a dejar todo fijo, así como aparece, y le vamos a dar OK. Y después lo vamos a ir editando para ver las posibilidades que nos da. Entonces acá vuelvo a elegir la herramienta pincel, y hago este trazado, y fíjense que se aparece un trazado lleno de estas estrellitas que aparecen siempre en la misma posición, ¿sí? Si hago así, van para un lado, van para el otro, pero la estrella siempre está igual a la misma posición. Entonces vamos a empezar a editarlo para, por ejemplo, hacer un pincel de dispersión, pero donde las estrellas estén en diferentes tamaños, a diferentes distancias, y me generen esta situación que yo les planteaba antes de, por ejemplo, un cielo estrellado. Entonces voy a ir a mi pincel de estrellita, le voy a dar doble clic, y se me vuelve a desplegar este menú. Es ahora donde yo voy a empezar a editarlo. Donde dice fijo, tengo acá la flechita y voy a elegir al azar. Y fíjense que se me habilitó esta segunda parte, ¿no? Que antes acá estaba en gris. Y lo que voy a hacer ahora va a ser elegir un parámetro de números, un parámetro de porcentajes, ¿no? Se fijan acá, porcentajes. Y lo que me va... ¿Para qué voy a plantear este parámetro de porcentajes? Es como para decirle al programa desde qué porcentaje hasta qué porcentaje quiero que, en este caso, varíe el tamaño de la estrellita. Entonces puedo ir de chiquito, y ya como tengo acá previsualizado, ya voy a empezar a ver cómo se va editando esto, a un poquito más grande. Fíjense acá cómo se agrandó las estrellas, que está bastante grande, lo voy a achicar un poquito. Pero bueno, al principio esto es ir probando y jugando a ver qué me sirve, ¿no? Una vez que yo empiezo a hacerlo, después lo voy a ir editando para que se ajuste más a lo que necesito. También lo que puedo variar es el espaciado, es decir, la distancia entre un elemento y otro, en este caso la distancia entre una estrellita y otra. Acá también le voy a poner al azar, y también voy a ir variando desde más juntitas hasta más separadas. Otro ítem que puedo modificar es la dispersión. La dispersión es la distancia que hay de los elementos respecto al trazado que yo voy a hacer, ¿sí? Es decir, la línea esta que forma el trazado que yo haga tanto con pluma, con lápiz o con pincel. También le voy a poner al azar, y también voy a ir probando la distancia. Después, ahora cuando lo pruebo, veo si tengo que ir ajustando, menos, más distancia, más tamaño. Bueno,
Y con rotación es lo mismo, le voy a poner el azar, y esa es la manera que la estrellita o el elemento va a ir rotando, que no me quede siempre en la misma posición. Entonces acá tengo los grados en lo que puede ir variando. Y le voy a dar OK. Me pregunta si le quiero aplicar a los trazos. En este caso voy a dejar los trazos para que veamos la diferencia. Entonces los trazos se me quedan igual, y ahora voy a utilizar el pincel que ya está editado. Voy a abrir un poquito acá más la punta para que lo veamos. Esto lo vamos a correr, esto también. Y voy a hacer con el pincel que hice recién, voy a probar cómo resultó. Y fíjense que yo puedo ir haciendo estos trazados y puedo ir pintando, como les dije antes, en este caso, un cielo estrellado, y con un solo trazo me aparecen un montón de estrellitas de maneras irregular, donde el tamaño va variando y la distancia también. Puedo volver acá a editar y decir, bueno, quiero que aparezcan estrellitas un poco más grandes, entonces vuelvo a mi pincel, y en el tamaño lo puedo ir agrandando un poquito más. Lo mismo que el espaciado, que la dispersión. Entonces, una vez que hago uno, me fijo cómo quedó, si me sirve, si no, si me gusta más, y ahí lo voy editando, le voy dando OK, y le puedo aplicar a los trazos que ya hice, o los dejo y hago nuevos. En este caso voy a poner aplicar a los trazos para ver cómo se ve. Fíjense, en este caso se aplicó el pincel editado a este trazo, y ahora acá tengo las estrellitas un poco más grandes. ¿Para qué nos sirve hacer este tipo de pincel? A veces queremos hacer algo irregular, algo que sea más espontáneo, y si lo empezamos a hacer, en este caso, ir poniendo nosotros mismos las estrellitas, y nosotros mismos las vamos rotando, le vamos poniendo el tamaño, la distancia, a veces de hacerlo tanto tiempo, algo que queremos que nos quede irregular, nos queda regular. Entonces se pierde un poco como ese espíritu de lo random y lo de irregular. Entonces, haciéndolo al pincel, el programa, en este caso Illustrator, me lo va haciendo de manera azarosa, obviamente con los parámetros que yo establecí, y lo que yo quería que me quede irregular, me va a quedar efectivamente irregular, ¿no? Entonces me da como este aspecto en este caso, de cielo estrellado. Esto lo voy a borrar, y les voy a mostrar otra posibilidad que podemos hacer con el pincel de dispersión. Voy a seleccionar todo esto, lo borro, porque ya lo utilicé. Y como les comenté antes, otra posibilidad que me da para hacer con el pincel de dispersión es hacer algo de manera repetitiva, casi cuando nosotros ponemos el pincel fijo, si no modificamos los parámetros, pero si yo lo pongo muy juntito, y ahora les voy a mostrar cómo, también puedo generar, como les decía anteriormente, algún bordado de lentejuelas, de tachas, si tienen que hacer, por ejemplo, un geometral que tiene tachas, o que tiene lentejuelas, algunas telas, como por ejemplo el paillet, que son un montón de lentejuelas bordadas, eso también lo podemos recrear. En este caso, yo acá tengo el dibujo de una lentejuela, que esta lentejuela bien la pueden dibujar. Yo en este caso me la descargué de internet, pero si ustedes quieren hacer como una lentejuela propia, la dibujan, y vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de bordados, ¿no?, que yo les decía con las lentejuelas. Entonces, tengo mi dibujo, que como les dije, o lo dibujan ustedes, o en este caso yo lo bajé de internet. Lo voy a arrastrar al panel, y le voy a elegir pincel de dispersión, y le voy a dar OK. En este caso, yo voy a dejar todo fijo, menos el espaciado, que lo que quiero es que me queden un poco más juntitas. Lo voy a llevar a 87. Y después, igual, saben que lo podemos ir editando y ver cómo funciona. Entonces le voy a dar OK. Voy a elegir la herramienta pincel, tengo acá seleccionada mi pincel de dispersión con la lentejuela, y fíjense, voy haciendo y se me van quedando superpuestas. Yo en este caso voy a querer que se me superpongan un poco más, para que me dé esta sensación de esta tela de paillet.
voy a ir a mi pincel y lo voy a editar. Donde diga espaciado le voy a dar un poquito menos, voy a poner acá. Si tengo prendido el botón de previsualizar, me va a ir mostrando. Y yo creo que esta distancia está buena, me queda bien para lo que yo quiero hacer, así que le voy a dar OK. Y en este caso voy a dejar los trazos, ¿para qué? Para que veamos la diferencia. Entonces este era el primer trazo que tenía, ahora voy a hacer otro trazo con el pincel que yo ya acabo de editar. Y no sé si me quedó. ¿Se me guardó? Sí, OK. Ahí está, no se me había seleccionado. Entonces acá vemos la diferencia, el pincel que había hecho antes y el pincel con los elementos más juntitos. Como les dije antes, esto también lo pueden utilizar si van a hacer un efecto tachas o lentejuelas. Yo lo he utilizado también. Así que estas son las dos posibilidades que nos da el pincel de dispersión. También podemos seguir editando acá, si veo que me quedó muy grande, puedo ir haciéndolo más chiquito, ¿sí? Como que también podemos seguir editándolo acá desde el tamaño del trazado. Obviamente, cuando hagan los elementos ya tengan en cuenta un poco el tamaño que va a ser. A veces a mí me quedan como muy grandes y después lo tengo que achicar bastante, así que siempre cuando se ponen a dibujar su elemento y antes de llevarlo acá al panel de pinceles, pueden ir probando, bueno, que la medida sea adecuada para su estampa o para su geometral, pero bueno, como sabemos, lo podemos seguir editando bastante, así que si yo ya lo tengo hecho para otro trabajo y lo quiero reutilizar editándolo, también es una buena posibilidad, ¿no? Y así me quedan los pinceles que los podemos utilizar una y otra vez. Así que bueno, esto es el pincel de dispersión. Como vieron, son muy fáciles de hacer y muy prácticos, también muy fáciles de ir editando, ¿sí? Porque voy haciendo clic en el pincel y ahí voy modificando. Y lo mismo el pincel de arte. A veces lo complicado no es hacer el pincel, sino es pensar, bueno, qué tipo de pincel puedo hacer para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, a veces como que lo que nos lleva por ahí un poquito más de tiempo es como pensarlo previamente, porque después hacerlo y utilizarlo, como se habrán dado cuenta, es súper simple. Ahora lo que les voy a comentar es cómo hacer un pincel de motivo. Y primero, lo que les quería mostrar es un ejemplo de cuándo podemos utilizar los pinceles de motivo. Yo acá voy a dejar de compartir pantalla porque les voy a compartir algo que está en internet. Acá, bueno, no sé si están viendo. Esto es de está ahora online porque lo busqué de la mañana, de la marca Emilio Pucci, que la verdad que tiene unos diseños increíbles y siempre quieren buscar algo de inspiración, tanto de diseños como de paleta de color, se lo súper recomiendo porque es una marca desde que hace muchos años hace unos trabajos increíbles. Y justo me encontré con este diseño, que en este caso utilizaron para una bolsa, y fíjense las cadenas que utiliza, que se van entrelazando unas con otras, a ver acá si se ve mejor. Y todo este tipo de cadenas, ¿sí? O de trenzas que se van uniendo unas con otras, las podemos realizar con el pincel de motivo. ¿Por qué? Porque en el pincel de motivo lo que vamos a hacer es desarrollar un elemento o una serie de elementos que se van a repetir de manera exacta unos con otros. Y ahora vamos a entender un poco cuál es la diferencia entonces con el pincel de dispersión, porque vieron que recién hicimos el pincel de dispersión, teníamos la lentejuela o la estrella, y también se repetía exactamente uno con otro. Pero lo que hace es que el pincel de motivo lo hace de una manera un poco más exacta y perfecta. Así que bueno, les
vuelvo acá al dibujo para que vean, ¿no? Vamos a hacer una especie de estas cadenas que están acá. Acá voy a dejar de compartir y volvemos al Illustrator. Lo que voy a hacer ahora es como establecer un poco más las diferencias entre lo voy a ir achicando, ahí va, entre el pincel de dispersión y el pincel de motivo para que entendamos bien cómo funciona. Lo que voy a hacer ahora va a ser un círculo. No, primero voy a hacer, tengo acá la estrellita, ¿se acuerdan que yo había editado? En este caso, esta era una estrellita de dispersión. Le voy a cambiar el color para que no nos confundamos. En este caso la voy a hacer verde. Ahí va. ¿No? Ahí. Entonces, voy a utilizar la estrellita para mostrarles la diferencia, la voy a cambiar de color para que no nos mezclemos entre una estrella y otra. Entonces, primero tengo esta estrellita, la voy a arrastrar y voy a elegir que sea de dispersión. Le voy a dar OK, dejo todo fijo, OK. Ahora voy a utilizar la misma estrellita, la voy a arrastrar, pero acá le voy a elegir pincel de motivo. Entonces vamos a ver ahora qué diferencia entre uno y otro. Fíjense que apenas la arrastré al panel, ya me marcó el recorrido que va a hacer esta estrella, ¿sí? Esto pasa con los pinceles de motivo. Entonces acá ya encontramos como una diferencia entre uno y otro. Así como está, le doy OK. Y fíjense que ya me lo muestra de manera diferente, ¿sí? Porque el pincel de dispersión solo tengo el elemento, y acá, cuando es de motivo, me va a ir mostrando cómo repite. Así que vamos a hacer un círculo, le vamos a aplicar un pincel y otro, y vamos a ver, bueno, qué diferencia hay entre uno y otro. Voy a elegir la herramienta elipse, voy a utilizar Shift para que me quede un círculo perfecto y no me quede un óvalo. Entonces tengo un círculo que acá voy a cambiar, solo quiero el trazo. Lo voy a duplicar, selecciono, duplico con la tecla Alt y tengo mis dos círculos. A este le voy a aplicar el pincel de dispersión y a este le voy a aplicar el de motivo. Y acá vemos un poco las diferencias que hay. Primero, con el pincel de dispersión, la estrella siempre está en el mismo lugar, ¿sí? Y si se fijan, acá me las superpuso un poco, ¿sí? Como que en este caso Illustrator no supo calcular bien la distancia de estrellas que tenía que aplicar para que esto no me suceda. No así con el pincel acá de dispersión, donde no se superponen. ¿Por qué? Porque Illustrator acá calcula bien el tamaño y la forma que tienen que tener las estrellas para que no se superpongan. Sí, es verdad que están como un poquito deformadas mis estrellas, que eso lo puedo editar o bien haciendo el círculo más grande, porque en este caso como que las estrellas son un poquito grandes para el círculo que hice, o haciendo la estrellita más chiquita, o puedo venir acá y le puedo en el espaciado aumentar un poco el espaciado. A ver, vamos a probar con un 20% cómo queda. Le voy a aplicar, ¿no? Acá le di un poco más de espaciado, entonces la forma de la estrella quedó un poco más como la original, que era esta. O puedo ir también donde dice encajar, puedo elegir aproximar trazado. A ver ahí, voy a aplicar. Bueno, acá no se modificó mucho. Pero para que me quede bien perfecta, tendría que hacer, o bien como les dije antes, una estrellita más chiquita o un círculo más grande, porque en este caso el tamaño de la estrella es como un poco grande para el tamaño del círculo que hice, si yo quiero que la forma me quede exactamente igual a la estrella que planteé. Si no, si a mí me sirve esto, está perfecto.
Si quiero que estén juntas, vuelvo para atrás, y donde dice espaciado, vuelvo a 0, y ahí me quedan todas juntitas. Hice esto, lo del círculo, como para que entendamos entonces las diferencias entre uno y otro, ¿sí? El pincel de motivo lo que va a hacer es que este objeto se repita de manera continua y perfecta y no pasen estas cosas que suceden acá, como que se superponen o que no me queda tan prolijo. Y específicamente cuando vamos a utilizar el pincel de motivo, cuando queremos hacer esto que les mostré anteriormente, como cadenas, sogas o borlas, donde tenemos elementos que son más complejos y que se entrelazan entre unos y otros. Yo acá les voy a mostrar una cadena que también ya hice hace un tiempo, como por ejemplo esta, que los eslabones están unidos unos con otros. Si utilizáramos el pincel de dispersión, no voy a poder generar esta situación de que un eslabón se engancha con otro, porque estarían los eslabones uno al ladito del otro, pero no se van a cruzar. Esto únicamente lo puedo hacer con un pincel de motivo, o como el que utilicé acá, que es como una especie de medusa que está dentro de un círculo con unas arandelas. En este caso dibujé unas arandelas que eran por la mitad, y acá también, unas iban por delante, otras iban por detrás, y esto también lo hice con un pincel de motivo. Ahora lo que les voy a enseñar a hacer es cómo hacer esta especie de cadena, donde estos eslabones o estas arandelas se unen unas con otras, pero después que aprenden a hacer el pincel de motivo, lo pueden utilizar para hacer sogas, para hacer borlas, como lo que vimos antes, ¿sí? Porque el proceso es el mismo, solamente van a cambiar el dibujo. Yo voy a hacer unas arandelas simples, pero se fijan acá como que tiene un efecto de luces y sombras, eso lo dibujan por arriba. Después el proceso es el mismo, igual les voy a mostrar cómo se puede hacer. Así que vamos a achicar, vamos a volver a nuestra área de trabajo. Esto ya lo voy a borrar. Y vamos a ir bien paso a paso a cómo poder hacer estos pinceles, en este caso que es una cadena. Pero recuerden que cambian la forma y ya pueden hacer una soga, por ejemplo. Voy a hacer zoom, esta estrellita ya la voy a sacar. Y vamos a comenzar haciendo mis eslabones. Entonces voy a elegir la herramienta elipse, y con el Shift voy a utilizarla para que me quede bien prolijo el círculo, no me quede un óvalo. En este caso voy a elegir que tenga el trazo negro, y en el centro voy a elegir como una especie de amarillo. Vamos a ir a hacer un poquito de zoom, ahí está, para que se vea mejor. Ahora lo que quiero hacer es hacer como el círculo por dentro, ¿sí? Recuerdan que era como una especie de anillo, dos eslabones. ¿Cómo puedo hacer esto para que me quede como bien achicado y me quede bien centrado y no que se me desplace? Una herramienta que yo utilizo es objeto, voy a trazado, desplazamiento, y acá puedo elegir o que este círculo sea grande hacia afuera o sea grande hacia adentro. Si quiero que sea grande hacia afuera, el número va a estar en positivo. Si quiero que se achique hacia adentro, el número va a estar en negativo. En este caso lo voy a achicar, a ver cómo queda con 10 puntos. Me parece que no lo achico, a ver, voy a ir para atrás. Objeto, trazado, desplazamiento. Ahí va. No, no me lo achico, no sé por qué. A ver. Vamos a hacerlo hacia afuera entonces. Bueno, vamos a dejarlo así, pero a ver si lo quiero modificar. Que no me estaría mostrando.
Ahí está, ahí ya me modificó. Vieron que antes era más chiquito, a ver si le voy a poner 2. Ahí me quedó más finito. A ver qué pasa si voy para adentro. Ven, ahí arrancó. A veces el Illustrator se nos pone... No quiero hacer lo que nos dice, le tenemos que tener paciencia. Yo acá voy a poner que sea 3 milímetros para adentro, a ver si me queda... Así me queda más gruesito hacia adentro. Ahí va, ahí me gusta más. Entonces, recuerden que cuando utilizan esta herramienta, si le ponen número negativo, la figura se desplaza hacia adentro, si le ponen número positivo, se desplaza hacia afuera. En este caso yo quería que desplace hacia adentro para que me quede la arandela chiquita y no me quede algo muy grande. Entonces le voy a dar OK. Ahora lo que yo quiero hacer con mi objeto es eliminar esto, ¿sí? Porque solo quiero quedarme con lo de adentro. ¿Cómo hago para hacer esto? Voy a utilizar una de las herramientas de buscatrazos, entonces para eso voy a abrir el menú, que lo encuentro acá en ventana, buscatrazos, y voy a utilizar estas herramientas que están acá. Lo voy a llevar hacia acá, ahí está, así se ve bien. Voy a elegir mi objeto, lo voy a... acá. Primero lo que voy a hacer, lo voy a dividir, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que el círculo chiquito corta el círculo grande, entonces lo divido. Una vez que lo tengo dividido voy a objeto, desagrupar, y ahora voy a seleccionar el más chiquito, y lo voy a borrar. ¿Sí? No sé si se entendió bien eso, si no, después me lo pregunta. Entonces, primero hago el círculo grande, luego desplazo hacia adentro, hago el círculo chiquito, selecciono todo, lo divido, luego voy a objeto, lo desagrupo, y ahí ya puedo borrar lo de adentro. Entonces es una manera de hacer como una arandela o un eslabón. Lo que voy a hacer ahora es hacer 2 arandelas más para poder ya empezar a generar mi motivo y cómo quiero que repita. Entonces voy a seleccionar esta arandela que ya hice, que va a ser mi primer eslabón. Ahora voy a, manteniendo apretado la tecla Alt, voy a desplazar, y acá voy a desplazar hasta donde yo quiera. Digo, bueno, por acá, listo, me gusta que se entrelace ahí, obviamente esto es a gusto de cada uno. Y ahora con la tecla Control D, ¿sí? Tengo apretado Control D, o sea, la tecla Control más D de dedo, y me repite la última operación que hice. Y de esa manera me aseguro que la distancia a la que va a aparecer esta tercera arandela sea la misma que la segunda. Una vez que tengo ahí, le doy, ahí va. Toqué una tecla que no tenía que tocar, toco hacia afuera, y ahí ya me quedan las 3 arandelas. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, voy a generar esta situación de dividir esto y que me aparezcan partes de las arandelas que van por delante y partes que van detrás, para dar la sensación de que estas arandelas están unidas. Si no, me quedaría como un pincel de dispersión donde se van superponiendo unas con otras, y no es la idea, ¿sí? Entonces, quiero generar esta sensación de que hay algunas partes de las arandelas que van por delante y otras que van por detrás. Entonces, ¿cómo hago esto? Selecciono todo y voy a la herramienta dividir. Y acá, se fijan ya como que me dividió lo que se va superponiendo. Una vez que toque la herramienta dividir, voy a objeto y voy a desagrupar, como hicimos antes. Y ahora, voy a hacer un poquito más de zoom, voy a ir eligiendo qué es lo que quiero que vaya por delante y qué quiero que se vea lo que vaya por detrás. Voy a ir con la herramienta de selección, y yo por ejemplo voy a decir, bueno, que esto vaya por delante, esto vaya por delante, esto vaya por detrás. Entonces voy a ir uniendo las partes que yo quiero. Entonces voy a unir esto con el centro y esto, y voy a elegir la herramienta combinar. Ahora el borde se me fue, pero después se lo volvemos a poner. Y entonces voy a hacer lo mismo con esta parte. Uno esto, uno, a ver si está unido.
esto, 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 y elijo combinar. Y ahora voy a unir esto, y después voy a unir esto. Ir al centro, combino, y esto, siempre arranco por el medio porque es la después más difícil de elegir. Esto y esto, y lo combino. A veces sucede que se nos va, esto se unió, a ver, con esto. A veces sucede que se nos va la línea, y en este caso lo que hacemos, voy acá a la parte del trazado, y le pongo el trazado negro que yo quería. A ver, esto sí quedó bien. Estas dos partes no se unieron bien, así que voy a volver para atrás. Algo no quedó bien. Vamos de cero. A veces suele pasar Control Z y uno vuelve para atrás. A ver, elijo estas tres partes, la combino, ahí va. Elijo estas tres partes, las combino, ahí va. A ver, vamos con esta, que fue la que no me quedó bien. Ahí está, ahí quedó bien combinada. Esta. Ahora debería andar bien. Vamos a probar. En este caso quiero que el trazo quede negro. Esto porque quiero que no quede negro yo, pero pueden elegir el color que quieran, obviamente. Ahí está. Ahora sí. Entonces, bueno, yo quiero que la unión de las arandelas sea así, de los eslabones sea así, pero obviamente pueden elegir que no, que esto pase por delante, esto pase por detrás. Acá, obviamente, es a gusto de cada uno. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Para seguir con el pincel de motivo, ahora de cada paso que voy a hacer me voy a ir guardando una copia. El pincel de motivo es de los más complejos de hacer, y puede ser que me trabe un poco en el medio, que después el resultado no sea el que yo quiero. Entonces yo siempre lo que voy haciendo con los pinceles de motivo es, de cada paso me guardo una copia. Entonces si el resultado final no quedó bien, puedo volver atrás y me evito dibujar todo otra vez, porque acá solo hice estas arandelas que están planas, pero yo les puedo hacer luces y sombras como las que yo había hecho, les había mostrado antes, como estas de acá. Están las arandelas acá. Esto se lo puedo ir dibujando, que es lo mismo que hice acá, que lo puedo hacer con el lápiz o con la pluma y después lo pinto. Y esto la verdad que lleva un tiempo. Entonces yo, para evitar que todo lo que hice después se pierda, ¿sí? Porque hay algunos pasos que yo ahora voy a ir haciendo, como el de expandir, que ahora les voy a comentar para qué sirve, que una vez que yo lo hice no puedo volver para atrás. Entonces si después me queda mal el pincel, tengo que volver un paso hacia atrás, obviamente, y a veces todo lo que dibujé lo perdí. Entonces, recomendación, a partir de ahora, todo lo que hagan, se van guardando una copia. Por ahí llegan al final y les quedó perfecto, mejor así, pero si necesitan ir para atrás, nos ahorramos un montón de tiempo, que la parte del principio donde yo dibujo todo es la más compleja. Algo que les quería contar, por ejemplo, si tienen esta borlita que también dibujé yo, cómo hacer como luces y sombras, nada, lo dibujan con lápiz o con pluma. Por ejemplo, a esto le voy a sacar el trazado, solo quiero que tenga relleno. Voy a hacer zoom, voy a elegir lápiz, y por ejemplo, como tenía acá, uy, se fue. Vamos otra vez. Porque el objeto me quedó por detrás. Si tienen esto, el objeto, organizarlo, traigo al frente, y acá relleno blanco. Bueno, obviamente hay que dibujarlo mejor, pero de esta manera, sí, obviamente también lleva tiempo dibujar las luces y sombras, bien ver dónde van, cómo van, pero lo pueden ir haciendo, ¿sí? Yo siempre dibujo con lápiz, obviamente esta curva no me quedó bien, entonces acá empiezo como a editar los nodos. Lo voy acá, a ver si ponemos más zoom.
para que se vea mejor. Voy con estas como maniguitas, ¿no? Estos puntos de ancla los voy editando, o lo quiero hacer más grande. Eso también lo pueden hacer. ¿Cuándo es el momento de hacer todas las luces y sombras? Bueno, acá, antes de empezar a recortar. Yo esto ahora lo voy a sacar, porque la verdad es que no me quedó muy bien, entonces nos va a arruinar nuestro pincel, que es lo que no queremos, pero a ustedes está bueno también que le den luces y sombras, y también le dan como un poco más de realismo. Obviamente todo depende del estilo que están dibujando, del tipo de estampa, de ilustración, de geometral. A veces requieren que solo sean colores planos y así está perfecto. Pero yo siempre suelo darle luces y sombras como esto, que es nada, es ir dibujando, ir acomodando bien las curvas, dónde van las luces, dónde van las sombras, como está acá, que les vuelvo a mostrar, ¿no? O sea, lo que está por detrás, le hago la sombra negra, y acá yo también utilicé como un naranja para darle un poco también, para no usar solo negro, y con blanco siempre le voy dando como estos toques de luces. Yo utilizo esos colores, pero claramente cada uno utiliza el que le sirve y el que van adecuado con su proyecto. Pero si le damos estas luces y sombras, que por ahí si lo vemos así de cerca como que queda raro, pero si nos acercamos, la verdad es que queda bastante real, ¿no? Si estamos como a esta distancia, le da como un toque más interesante. Pero no es nada más que ir probando, ir haciendo con lápiz o con pluma, con la herramienta que más quieran, y siempre, obviamente, con color pleno, sáquenle el trazado si no les queda como la rayita. Bueno, ahora esto lo vamos a borrar, porque solo nos vamos a quedar con estas arandelas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Como dije antes, esto yo siempre me lo guardo, lo dejo como acá, y empiezo a trabajar con lo que duplico. Entonces lo traigo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a utilizar para ayudarme a armar bien este pincel de motivo, para cortarlo bien, es utilizar las líneas guías. Algo que me olvidé de contarles es, por ejemplo, el pincel que les mostré un montón de veces de las cadenas. Si se fijan, vieron que acá tenemos varios casilleros. ¿Qué es lo que va a hacer Illustrator? En el primer casillero nos va a marcar la esquina, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado, por ejemplo, y le aplico este pincel, ¿cómo me va a quedar la esquina? Después, los dos que le siguen son el centro, es como lo que repite, como el rapport de mi pincel, que es la razón de por qué se llama pincel de motivos, el motivo que repite. Luego, en el cuarto lugar aparece la otra esquina, y después aparece lo que sería el comienzo y el final. ¿Por qué es importante esto del comienzo y del final? Porque si yo, por ejemplo, termino acá el pincel, si no acá me quedaría cortado, terminaría acá. Por eso le hice el comienzo y el final. Si yo voy a hacer un círculo, no lo necesito. Pero si yo voy a hacer un elemento que esté suelto, como el que les mostré hace un rato de Emilio Pucci, ese diseño, o ese tipo de soga que en el final por ahí aparece otro elemento, o no aparece nada, y queda así, si yo no le hago el principio y el final, me va a quedar acá cortado. A ver si tengo un ejemplo de otro. No, lo tengo acá, pero no, ya está expandido, por eso no se lo puedo mostrar. Ahora después, si nos da el tiempo, les voy a buscar otro que no tiene hecho el principio y el fin, y van a ver que queda cortado. Entonces, por eso siempre es importante no solo desarrollar el centro, sino también la punta de la izquierda y la punta de la derecha. Pero todo se hace en el mismo momento, así que no nos va a costar nada hacerlo. Como bien les dije, para cortar este pincel y que me quede bien, voy a tener que utilizar las líneas guía. ¿Dónde están y cómo las vemos las líneas guías? Lo primero que tenemos que hacer es ver las reglas. Si no ver las reglas, como yo tampoco, las vamos a buscar, están acá en ventanas, y vamos a poner acá más abajo, acá, con razón las encontraba. En ver, van a poner reglas
mostrar reglas. Entonces acá ya nos aparecieron las reglas con las medidas. Otra cosa que voy a elegir hacer es en ver también, voy a poner, acá más abajo, ajustar al punto. Lo voy a tildar. ¿Me quedó tildado? A ver. Ahí está. No, porque ya lo tenía tildado. Entonces van a ir a ver y que fíjense que esté tildado ajustar al punto. ¿Esto para qué es? Para que las guías que utilice ahora se me peguen a puntos exactos donde yo necesito, ¿sí? A un punto de intersección o a un punto de ancla, y que no se desfase ni un solo milímetro. Porque se me desfasa un poquito y ya el pincel me va a quedar mal. Entonces por eso es importante tildar ajustar al punto. Y ahora, ¿cómo encuentro las guías? Es simplemente viniendo hacia la regla y arrastrando, como acá. Entonces, arrastro la guía, que ahora no quiere moverse. A ver si pasa algo con las guías. Las guías... Bueno, tenía tildado de bloquear guía. Vamos de cero. Una vez que tengo las reglas, las muevo. Antes no las podía mover porque sin querer tenía las guías bloqueadas. Si les llega a pasar lo mismo que a mí, chequeen acá en guías, que bloquear guías esté en negro y no en gris, porque si quiere decir que está en gris, quiere decir que está tildado de bloquear guías, como me pasó a mí que no se me movía. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a poner una guía en el comienzo de mi pincel, otra guía donde termina el motivo de mi pincel, que es esto, y este va a ser el final. Entonces, acá tengo exactamente lo que va a repetir todo el pincel, que es lo del centro, y acá tengo el fin de mi pincel y el comienzo de mi pincel. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que tengo mi objeto, lo voy a expandir. ¿Para qué lo voy a expandir? Y esta es una de las herramientas que yo les decía que una vez que hago esto, no puedo volver para atrás. Entonces, por eso siempre me guardo mi versión original, con todas mis luces, con todas mis sombras, con todos los dibujos, que puedo seguir editando. Una vez que estoy acá y lo expando, ya se me va a complicar. ¿Para qué es importante expandir? Donde están estas guías, yo voy a hacer cortes. Y si yo no expando mi dibujo, donde yo haga el corte, acá me va a quedar una raya. Me va a quedar una raya acá, una raya acá, una raya acá, una raya acá. Y mi pincel se va a ver todo rayado y va a quedar muy feo. Entonces, para evitarnos eso, vamos a expandir nuestro dibujo. Selecciono, voy a objeto y voy a elegir expandir. Acá es muy importante que tenga el tildado, tanto relleno como el trazo, ¿sí? Que se expandan las dos cosas. Y le voy a dar OK. Listo, ya tengo mi objeto expandido. Una vez que lo tengo expandido, voy a generar un sistema para cortarlo. Yo utilizo este sistema desde hace mucho tiempo. ¿Por qué utilizo ese sistema? Me parece que es el mejor, lo aprendí de esa manera y no encontré otro, y es a través de unas cajas que voy a generar que van por delante y otras cajas que van por detrás. La explicación de por qué es la mejor manera, no lo sé, pero solo sé que es la que funciona y es la que les voy a enseñar. Donde tenía la herramienta elipse, voy a elegir la herramienta rectángulo. A este rectángulo que voy a hacer, le voy a mantener el trazo negro para verlo, pero el relleno se lo voy a sacar. Entonces voy a elegir acá, y esto lo voy a bloquear para que me quede algo vacío. Entonces voy a elegir voy a hacer un rectángulo, una de mis cajas, la voy a hacer así, la voy a subir un poquito. Ahí. Y esta caja la voy a mandar atrás de todo. ¿Cómo hago? Hago clic botón derecho con el mouse, voy a elegir organizar y voy a elegir enviar detrás. Entonces ahora esta caja está atrás de todo. Ahora voy a hacer una segunda caja, pero esta segunda caja tiene que estar bien cerquita de mis elementos. Acá voy a hacer un poquito más de zoom. Si bien tiene que estar bien cerquita, lo importante es que no corte, o sea, no se superponga ni quede por dentro de mis elementos, porque si no me va a cortar, va a quedar mal. Entonces, si bien la acerco, pero importante que no toque ningún elemento ni lo corte.
y esta cajita va a ir por delante. Entonces en organizar voy a traer al frente. Entonces tengo la caja grande por detrás, la caja chica por delante. En el medio, mis elementos de pincel. Lo que voy a hacer ahora va a ser duplicar 2 veces más para así tener 3 de estas cajitas. Entonces, esta ya la tengo, la voy a duplicar. Lo que sí voy a hacer ahora va a ser bloquear las guías, que por eso me habían quedado bloqueadas de antes. ¿Para qué? Para que tampoco, o sea, se me duplique esto que quiero, pero que no se me dupliquen las líneas, porque si no voy a tener un montón de líneas y puede llevarme a confusión. Entonces ahora sí bloqueo las guías, voy a ver, voy a guías, y ahora sí bloqueo las guías. Entonces se me va a mover todo menos las guías. Selecciono, aprieto Alt, y lo que voy a tratar es que me quede exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Tengo una, y tengo 2. Ahora lo que voy a hacer con esta cajita que yo tengo por delante, voy a ir pegándola cada una a una parte de las guías. Ahí les muestro bien de qué se trata. Entonces, tengo mi caja chiquita, lo que voy a hacer, la arrastro hasta la primera línea guía, por eso también era importante elegir lo de ajustar al punto. ¿Para qué? Para que la forma, esta cajita, vaya exactamente donde está la línea guía. Ahora en esta segunda caja que voy a seleccionar lo del centro, entonces arrastro hacia acá y me fijo que se pegue exactamente bien. Ahí. Y ahora voy a elegir la tercera caja. La tercera parte, digo. De esto recomiendo también hacerse copias, porque a veces puede pasar que la cajita esta que va por delante no se me pegó bien, y entonces puede haber un error en el pincel. Entonces yo siempre me hago una copia hasta que yo no tenga bien el pincel hecho, esta parte también me hago una copia. Entonces tengo lo que hice recién, lo selecciono, esperemos que salga bien, pero si lo tenemos que volver a hacer, lo hacemos, no hay problema. Entonces me lo copio. Y ahora lo que voy a hacer, voy a cortar, ¿no? Voy a cortar para que me queden las 3 partes. Entonces selecciono la primera caja y con buscatrazos voy a elegir recortar. Y ahí se me corta la primera parte. Selecciono la segunda caja y elijo recortar. Voy a la tercera caja y elijo recortar. Bueno, a simple vista se ve bien. Ahora vamos a chequear si el pincel quedó perfectamente bien, y si no, no hay problema, volveremos al paso de atrás hasta que nos quede bien. Voy a seleccionar el centro y lo voy a arrastrar a mi menú de pinceles. En este caso voy a elegir pincel de motivo. Y acá ya me va a mostrar cómo va a repetir mi pincel. A simple vista, bueno, ya veo que se ve bien. Vamos a hacerlo en grande para ver fehacientemente si quedó bien o no. Entonces voy a achicar un poquito la visión, así vamos a hacer nuestro pincel. Voy a mantener seleccionado, voy a elegir, eso es porque estaba seleccionado lo otro. Ahí está. Elijo el lápiz, hago una línea, le aplico, y vemos que mi pincel quedó muy bien, ¿sí? Están todos los elementos, se entrelazan bien. Y esto es por el motivo que yo necesito hacerle el comienzo y el fin. ¿Por qué? Porque si no me quedaría así cortado. Si yo hago un círculo, que les quiero mostrar, y le aplico, bueno, acá no necesito tener principio y fin, porque fíjense que se entrelaza muy bien, no necesito el comienzo y el final. Pero sí, si voy a hacer algo más recto, más curvo, o si quiero hacer como el diseño que les mostré antes, que al final de la cadena tenía algún dije o alguna otra borla o algo, entonces ahí sí es muy importante tener el principio y el fin.
Pero como nosotros ya lo tenemos hecho, no nos vamos a preocupar. Esto lo borro, esto también. Y ahora vamos a ver cómo les ponemos el principio y el fin. Vamos a acercarnos. Voy a seleccionar el lado izquierdo de mi cadena y voy a mantener apretado la tecla Alt. ¿Para qué? Para elegir exactamente dónde quiero que vaya la parte izquierda, la puntita izquierda de mi cadena. Como yo les dije antes, los pinceles de motivo, Illustrator los acomoda de la siguiente manera. Primero tenemos una esquina, después tenemos los dos lugares centrales, que vieron que cuando yo arrastré automáticamente me lo duplicó. Después tenemos la otra esquina, y acá tenemos la punta de la izquierda y la punta de la derecha. Entonces, esta como es mi punta izquierda, mantengo apretada la tecla Alt, y lo llevo acá. Ven que me deja elegir exactamente donde quiero. Y acá me muestra cómo va a quedar, le pongo OK. Y ahora voy a hacer lo mismo con la punta derecha, aprieto Alt, lo llevo hacia acá, y acá me muestra cómo va a quedar, ¿no? Ya me los puse acá, y le doy OK. Ahora vamos a hacer la prueba nuevamente con el lápiz. Y a ver, voy a elegir esto. Y ahí ven que me queda con un principio y el fin. A veces pasa que queda así como medio chuequito, y esto es por la curva, ¿no?, que tiene el trazo. Entonces acá hay que acomodarlo un poco ahí con la herramienta de selección directa, y a ver cómo quedó. Este quedó muy bien, así que lo voy a dejar así. Esto es si yo ya estoy haciendo mi dibujo, mi ilustración, y cómo lo quiero modificar. Perdón que interrumpa, Vanina. Sí, Pregunta Juana, una sí. consulta. ¿Qué computadora recomendás para este tipo de ediciones? Bueno, justamente hoy tengo que hablar con el técnico, con el de mi compu. Yo, la compu que tengo es una compu Dell, que tiene 1 terabyte de disco y 8 GB de memoria RAM. El Illustrator es un poco más liviano que Photoshop. Cuando trabajo con Illustrator no tengo problema. Ahora, cuando trabajo con Photoshop, si trabajo archivos grandes, especialmente, o sea, yo como trabajo realizando estampas, ilustraciones, siempre me piden, obviamente, en tamaños muy grandes y resolución muy grande, para que el trabajo final, que se va a estampar en una tela y eso, quede óptimo. Si ustedes ahora lo están utilizando para la facultad y ya todavía no trabajan de eso, con las especificaciones que tengo yo anda muy bien. Y más el Illustrator, que al trabajar con vectores es más liviano que trabajar con píxeles. Así que esta es la compu que tengo yo, y la verdad que me funciona muy bien. Como les dije, tiene 1 terabyte de disco y 8 GB de memoria. Sí, lo que pasa que cuando empezamos a trabajar con estos programas de diseño nos requieren que tengan bastante memoria, porque no sé si ustedes ya los utilizarán, no sé en qué parte de la carrera están, y suelen ser bastante pesaditos. Y como les dije antes, Photoshop es más pesado que Illustrator. Así que yo de hecho ya me estoy por cambiar el disco porque ya me quedó chico, pero con Illustrator, no, con Illustrator con esas especificaciones me va re bien. Se me complica un poco con Photoshop, que ahora ya lo voy a cambiar, pero sí. También si les llega a pasar como a mí a veces, que están trabajando y la compu de repente se les traba, importante, sugerencia, primero, si ya llegamos a un buen resultado, que sería yo ya estoy guardando, siempre, porque puede pasar cualquier cosa. Cuando llegan a un punto que laburaron un montón, llegaron a un punto importante, supónganse que dibujaron bien las arandelas, le hicieron las luces, la sombra, ya guardan, porque llega a pasar una desgracia y por lo menos ya tenemos la parte de todo el dibujo guardada. Cuando van llegando a puntos importantes, yo siempre guardo. Y si se les llega a quedar colgada o trabada, siempre recomiendo, bueno, vayan a hacer otra cosa, déjenla a la compu, que a veces se nos trabó porque le dimos mucha información y mucho trabajo para procesar, déjenla descansar y esperen a que vuelva. Apenas vuelven, sí, guarden el trabajo si no lo hicieron, pero
a veces yo me pasaba, me ponía nerviosa y empezaba a tocar todo y después era una manera que no había, lo único que podía hacer era reiniciar y todo lo que hice se me perdió. Así que consejo, nada, si se les traba, déjenla hasta que vuelva a arrancar y enseguida guardan, también cuando van haciendo pasos importantes guarden, y sí es importante, bueno, que la compu tenga bastante memoria. Esta que tengo yo es una DL, es común, no es Mac ni eso, y siempre me funciona bien. Ahora que yo estoy haciendo bastantes archivos grandes en Photoshop, ahí es donde se me empieza a trabar, y bueno, voy a cambiarlo por un disco sólido, que me dijo el técnico. Yo la verdad que mucho no sé, pero bueno, me dijo que era conveniente para que el Photoshop no se trabe tanto. Pero bueno, Illustrator es un poquito más liviano porque trabaja con vectores. Así que bueno, espero haber respondido la pregunta. Cualquier cosa, cuando termine de compartir pantalla, les escribo lo que les dije, las especificaciones de recién, por si alguien las quiere tener anotadas. Y bueno, y también después les dejo mi mail, si quieren hacerme alguna consulta, porque a veces no, las dudas empiezan cuando uno se sienta a hacerlo, ¿no? Porque por ahí me imagino ahora que deben estar tomando nota, y después uno cuando empieza a hacer el trabajo, por ahí les queda alguna duda o algo. Después también les dejo mi mail, si se traban en alguna parte, no hay problema. Igual, por lo que me dijo Alejandro, esto ya está quedando grabado y es mucho mejor que Gracias. como ir haciendo y que se vaya pausando e ir haciendo en el momento. Así que bueno. Bueno, acá tengo mi pincel de motivo. Algo que les quería contar. Cuando hago formar curvas o que no terminan en punta, no tengo problema. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo quiero aplicar a algo que termina en punta? Como por ejemplo, un rectángulo. Fíjense cómo me quedan las esquinas. Me quedan bastante feas, esa es la verdad. Voy a hacer clic acá en el pincel, y si se fijan acá como que automáticamente Illustrator me desarrolla una esquina, porque nosotros no desarrollamos ninguna esquina, solo desarrollamos el centro y los extremos. Si tenemos una esquina, si la tenemos que dibujar de cero, es muy compleja, ahora después les explico por qué. Illustrator acá nos propone algunas esquinas que desarrolla Illustrator automáticamente, que no son muy lindas, la verdad. Por ejemplo, si elegimos esta, le doy OK, lo aplico y me queda así, que la verdad que es bastante fea. Puedo volver a la de inicio, que me parece que era un poco mejor, le doy OK. Sin embargo, no queda muy buena. ¿Qué tendríamos que hacer si quiero desarrollar mi esquina? Tendría que, o sea, tengo esto, lo duplico, este lo voy a girar. Para hacer la esquina, esto lo voy a correr, lo que tendríamos que hacer es dibujar bien exactamente esta parte, ¿sí? Redibujar esto, y una vez que lo tengo dibujado, llevarlo acá a la parte de la esquina. La realidad es que desarrollar una esquina es muy complejo porque tengo que hacerlo exactamente bien para que después se encastre, porque si no después el resultado es peor. Desarrollar una esquina lleva mucho tiempo y muchas veces no queda bien. De hecho acá como que habría, no sé, que hacer un dibujo casi de cero, porque si no acá hace uno de estos puntos, tampoco creo que quede muy bien y muy estético. Entonces, una manera muy rápida, y yo considero que es de hecho la que nos da el mejor resultado, es hacer el siguiente. De esto me olvido, no hago ninguna esquina nueva, y lo que hago es trabajar sobre el elemento que tengo. Para evitarnos esto, igual siempre recomiendo como no terminar en punta. Para allá nos ahorramos el problema. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer un rectángulo, un cuadrado, y sí o sí tiene que terminar en punta? Lo que puedo hacer es cortar estas puntas. ¿Cómo las corto? Voy acá a la herramienta de borrar. Si mantengo apretado, me aparece la herramienta tijera, o C de casa en el teclado. Elijo la herramienta de cortar, voy a los extremos y corto, ¿sí? Voy a la otra esquina y corto. Hago clic con el mouse, corto.
voy a esta punta, corto. Y voy a esta punta y corto. ¿Cómo puedo hacer que me quede un poquito más lindo? Elijo la herramienta selección directa, voy acá, y esto lo puedo subir un poquito más. Lo voy subiendo, hasta que, bueno, digo ahí, quedó bien, me gusta. Voy acá, entonces o puedo subir esta, o puedo alargar esta. Prueben que les da mejor resultado. Y así pueden hacer que la esquina quede mejor. Otra opción que pueden hacer es aplicar un elemento grande que tape la esquina. Dibujar algún tipo de, como de bolita o dibujo. Yo, por ejemplo, no sé, tengo esta bolita que tengo acá, que era de otra cosa, pero bueno, imagínense que es acorde al dibujo. De hecho, esto me quedó súper grande, entonces la voy a tener que agrandar bastante. Le pongo objeto, organizar, traer al frente. Y entonces utilizo algún elemento que tape, o sea que quede bien, ¿no? Y que, a ver, ahí está. Que tape y que me solucione el tema de las esquinas. Es otra opción. Obviamente que sea un dibujo adecuado. Esta bolita era para otra cosa y no tiene nada que ver con esta cadena, pero esas son las dos maneras de, si terminan algo en punta, si un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, cortan con la tijera y lo superponen, que acá quedó muy bien. Acá también puedo hacer así, entonces estiro hasta que vea que quede bien, un poquito más para atrás, ahí. O dibujo otro elemento y lo pongo arriba. Esas son las dos opciones de si me queda en punta. Y este es el pincel de motivo, que es el más complicado de hacer, como habrán visto. Esto lo voy a borrar y vamos a pasar al pincel de mancha, que es otro tipo de pinceles. Esto lo voy a poner por acá. Y esto, recuerden, siempre se lo van guardando por si en algún momento les sirve y lo quieren, como que les sirve el tema de las arandelas, pero le quieren dar otro toque, otro color, que ahora después vamos a ver cómo se hace. Yo siempre me los voy guardando por las dudas, ¿no? Porque además, recuerden esto, también puedo ir modificándole el grosor, el tamaño, entonces lo puedo seguir utilizando para un montón de cosas más. Por último, esto de las guías ya las voy a sacar para que no me molesten. Las guías las voy a borrar. Vamos a ver el pincel de mancha. La diferencia entre los pinceles que estuvimos viendo, el de arte, el de dispersión, el de motivo, es que siempre se le aplicaba un trazado, ¿sí? Recuerden que yo acá tengo una línea y le podía aplicar esto, le podía aplicar este, ¿sí? Este, el que yo quisiera, y luego se lo podía sacar. Entonces siempre era como un trazado al que yo le iba pudiendo poner todos los pinceles que quería. La diferencia con el pincel de mancha es que no me va a generar trazados, sino que una vez que yo empiece a dibujar, ya me va a generar un relleno. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. ¿Dónde encontramos el pincel de mancha? Voy acá a la herramienta lápiz o pincel que ya tenía antes y selecciono esta que se llama pincel de mancha, que es el pincel, pero si se fijan atrás tiene como un borde. Y elijo el pincel de mancha. Acá voy a cambiar el color, voy a poner algo en azul. Y directamente con el pincel voy y empiezo a dibujar. Acá lo tengo muy finito, entonces fíjense si lo tengo más grueso. Bueno, ¿por qué no me lo cambia? Ajá, ya encontré por qué no me lo cambia, porque la manera de editar el pincel no es de acá, sino es haciendo clic sobre el pincel de mancha. Voy a volver para atrás por si no se vio, hago doble clic, y acá es donde le puedo cambiar el tamaño a mi pincel de mancha. ¿Sí? Acá voy mostrando cómo va quedando. Le puedo también cambiar el ángulo.
ahí va girando el ángulo que le quieran dar. Lo mismo la redondez, o sea, más redondo, más ovalado. Y si tienen tableta, tableta de dibujo tipo Wacom, le pueden elegir presión, y a medida, cuanto más apretan, más ensancha, cuanto menos apretan, menos ensancha. Yo ahora, como estoy trabajando con el mouse y no tengo la tableta, no lo puedo elegir. Así que si solo trabajan con mouse, eligen fijo y funciona. No nos da esta variante de si aprieto más se hace más ancho, si aprieto menos se hace más fino. Pero funciona igual. Ahora vamos a ver cómo funciona. Yo acá ya lo hice más grueso, ¿sí? Lo puse en 8 puntos. Y ahora empiezo a pintar, y fíjense que yo lo que pinto, si selecciono, ya no es un trazado, sino que es un relleno. Entonces no me deja ni modificar el perfil, ni aplicarle otra cosa. Bueno, acá me lo aplicó y quedó muy mal. ¿Por qué? Porque es un relleno, no es un trazado. Esta es como básicamente la diferencia. ¿Para qué nos puede servir este pincel? Es si yo quiero directamente dibujar y pintar al mismo tiempo. Entonces puedo tener, no sé, como una hoja, y al mismo tiempo que dibujo ya se me va pintando. Entonces si hago zoom, ¿ven? Si lo selecciono ya es algo que es un relleno. Otro, por ejemplo, si es una hoja, supónganse, y le quiero dar unas luces, voy ahora a editarlo, a hacerlo más finito. Voy a poner, no sé, 2. Uy, ok. Y acá voy a elegir un color más clarito. Uy, no, me modificó. Hagan clic afuera si no les pasa lo que me pasó a mí. Elijo un color clarito. Elijo mi pincel, que debería estar en 2, sí. Y supóngase que le quiero hacer como un tipo de luz. Y ahí lo voy pintando. Obviamente prolijo. Yo ahora les voy a mostrar como unas flores. Obviamente para hacer esto yo lo que primero hago es lo dibujo en lápiz, le saco una foto, lo escaneo, lo abro en Illustrator y dibujo arriba de esto, ¿no? Porque a veces dibujar de cero es muy complicado. Y ahí supónganse que van haciendo la parte de la luz. Algo a tener en cuenta, ¿sí? Si trabajo con 2 colores diferentes, luego lo puedo modificar. Pero si trabajo con el mismo color, supónganse que hago unas rayitas que van por acá, esto ya no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque lo que el pincel de mancha usa el mismo color, entiende que es todo lo mismo. Entonces, si hago otra línea acá, por más que yo haya hecho clic antes, me lo va a juntar. Diferente lo que me pasó con el azul oscuro, que como era otro color, ahí sí me lo toma como otro objeto y lo puedo modificar, lo puedo sacar, borrar o hacer más chiquito. Pero fíjense que lo que está en el mismo color queda unido. Ahora les voy a mostrar unas flores que yo hice utilizando este pincel de mancha. Obviamente yo las había dibujado en lápiz y después abrí el archivo y dibujé arriba de eso, ¿no? Dibujar de una es muy, muy complicado, por lo menos para mí. Yo había hecho estas flores todo con pincel de mancha, ¿sí? Con un color hacia la parte rosa, con otro color lo blanco. Entonces iba dibujando y después le cambiaba el grosor al pincel y ya lo iba pintando. Y ya me quedaba, no sé, para mí era bastante rápido, porque ya me quedaba el dibujo hecho. No tenía que hacer el relleno, pintarlo. Es simplemente la manera y la herramienta que obviamente les sea más útil, más fácil. Vieron que cada persona llega a la misma meta, al mismo objetivo, utilizando otro camino. Bueno, tanto Illustrator como Photoshop también tienen tantas herramientas que podemos llegar al mismo resultado con diferentes herramientas, solamente que uno va eligiendo
cuál es la que más le es útil, la más cómoda, la que le resulta más fácil, más entretenida, o le gusta más, simplemente. Yo lo que hice acá es que después todos los elementos los uní, pero puedo acá desagrupar, y ven que son las diferentes partes de la flor. Y bueno, esta flor, tanto como esta hoja, como esta otra, todo está hecho con el pincel de mancha. Entonces iba dibujando y ya pintaba. Dibujaba, pintaba, dibujaba, pintaba. La verdad que me resultó bastante rápido y útil. Pero bueno, como les dije antes, esto es todo gusto de cada uno. Por último, lo que les quería mostrar es, bueno, ¿cómo puedo cambiar de color un pincel? Supónganse que yo ya hice esta pluma de este caballo que me llevó bastante tiempo y ahora, no sé, la quiero usar para, no sé, para una prenda que, no sé, me sirve como si fueran unas plumas o me sirve para otro trabajo, pero el dibujo me queda bien, pero los colores no me sirven. Entonces me puedo ahorrar el trabajo de hacerlo otra vez y solamente le cambio el color y lo puedo usar para algo y me da un aspecto totalmente distinto. Yo lo tengo que hacer separado, pero si vienen acá, ¿qué hacen? Lo pueden agarrar, lo arrastran y sacan el pincel que tenían adentro. ¿Cómo puedo cambiar de color el pincel? O sea, tanto así de pincel de arte, o este que era de dispersión, es lo mismo. Lo traen hacia afuera y ahí ya lo pueden editar. Si es un dibujo sencillo como este, lo que yo hago es, bueno, ahí va, lo selecciono, acá se me fue esto de la capa, ahí va. Lo selecciono y acá le elijo el color. ¿Y esto por qué no me queda así? A ver. Vamos para atrás. A veces pasan estas cosas. A ver, ¿por qué me quedó el recuadro? Vamos a ver. Si les pasa como a mí que les queda el recuadro y no estaría funcionando, que a veces nos puede pasar con Illustrator, que a veces nos genera como este recuadro y no nos deja cambiar el color, yo lo que utilizo es la ruedita. Esta ruedita se llama, la herramienta es volver a colorear la ilustración, que cuando yo selecciono un dibujo me aparece. Si no la llegan a encontrar, igual quiero ver por qué no me deja esto. Ah, ya sé por qué. Porque estaba tocando otra herramienta. Bueno, puede pasar. Entonces, ¿cómo fuera? Volvemos hacia atrás. Si yo quiero cambiar el color, lo arrastro hacia afuera, toco la herramienta selección directa, yo estaba tocando la de selección solo, entonces no me dejaba. Y acá, vieron que era celeste, pónganse que la quiero azul. Ok. Le doy OK y le cambio el color. Lo mismo con esta otra, selección directa, vengo acá, doble clic, le quiero poner verde, OK. Y ahí me quedo. Le cambié el color, la vuelvo a arrastrar, este caso era de dispersión, que era el rojo, le doy OK, OK, y ya tengo mi pincel del otro color. Entonces vuelvo a repetir porque me hice una ensalada yo y le voy a hacer una ensalada a ustedes. Volvemos para atrás, si le quiero cambiar el color, lo arrastro hacia afuera, elijo la herramienta selección directa, selecciono mi elemento, y acá es donde le cambio el color. Le doy OK, selección directa, clic afuera, me cambió el color y lo vuelvo a arrastrar a mi panel. En este caso era pincel de dispersión, si es de arte le ponen de arte, si es de motivo le ponen de motivo. OK, OK, y ahí ya quedó. Esto
nos sirve para pinceles que son sencillos, de un solo color, pero ¿qué pasa si tenemos varios? Como en este caso, que ya acá con la selección directa se me complica. Entonces, lo arrastro hacia afuera a mi mesa de trabajo, lo selecciono y voy a esta ruedita que se llama volver a colorear ilustración. Si no, me aparece la ruedita donde lo encuentro en edición, editar colores, y se llama volver a colorear la ilustración. Es la misma herramienta. Entonces, si tengo seleccionado esto, voy a la ruedita y se me abre este panel. Esta herramienta es genial, no solo sirve para los pinceles, sino también para ilustraciones que ya tengan hechas. Ahora después les voy a mostrar, por ejemplo, las flores que les mostré recién, también les puedo cambiar el color. Y acá puedo hacer un montón de cosas. Lo que puedo hacer es cambiar el color. Supónganse que yo digo, bueno, lo que está rojo, ahora quiero que esté celeste. Entonces, acá tengo el color actual, y acá tengo los colores nuevos. Entonces yo digo, bueno, lo que está rojo, ahora quiero que esté celeste. Entonces lo agarro y lo arrastro. Y acá, como está tildado, volver a colorear, me va mostrando la previsualización. Puedo así ir modificando como yo quiera. Otra opción que puedo hacer es decir, bueno, no, quiero que lo rojo, o sea, quiero que solo me quede rojo y celeste. Entonces, donde está blanco, quiero que haya celeste también, supónganse. Entonces vengo acá y lo arrastro acá. Entonces, lo que antes era de otro color, ahora es celeste. Y fíjense, acá me va mostrando la previsualización. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Acá le voy a dar cancelar, así vuelvo a mi color que estaba. Le voy a poner más cerquita, así lo vemos mejor también. Otra cosa, yo digo, bueno, quiero cambiar directamente todos los colores. Sí, quiero que sea amarillo, violeta, nada que ver con estos. Entonces, puedo editarlo de la siguiente manera. Tengo el rojo y acá lo puedo ir cambiando el color. Supóngase a un verde, a un azul. Le puedo ir cambiando la saturación. Le puedo ir también cambiando acá. Este que es blanco, ahora lo quiero llevar a amarillo, y este lo quiero llevar... También puedo hacer doble clic y lo elijo desde acá, ¿sí? Lo quiero llevar a un fucsia. Ok. Y ahí lo cambio de color. Algo importante, si veo cómo me gustó, esto ya le doy OK y ya lo guardo. ¿Por qué? Porque si yo veo algo que me gustó, pero lo sigo editando, después esta herramienta no me permite volver atrás. Entonces, si yo empiezo a jugar, que esa es la idea, ¿no? Ir probando y probando y probando hasta que les guste. Si ya ven una opción de color que les gusta mucho, denle OK y guárdensela, ¿sí? Otras opciones que puedo hacer es, bueno, me gustan estos tres colores, pero me gustan que estén de otra manera. Entonces puedo ir combinando, o lo hago yo manualmente, o que sea algo aleatorio. Y eso está bueno porque a veces uno puede encontrar combinaciones de colores que no se había ocurrido. Entonces voy tocando este y me va cambiando aleatoriamente, siempre con los mismos tres colores, diferentes opciones. Entonces sí, acá porque estoy con tres colores, pero si yo tengo algo de 8 colores, de 6 colores, que es más complicado, esto de aleatorio está bueno porque uno por ahí ni se imagina, ¿no? Cómo podrían quedar. Perdón, También Vanina. tenemos esta... Sí. Nos pregunta Jean Vázquez, ¿y en ese momento guardás ese pincel en ese nuevo color para usarlo? Claro, suponete que ya te gustó este color, entonces le das OK. Y si ya estás convencido, decís, bueno, este color me gusta, lo agarro y lo vuelvo a tirar a mi menú de pinceles, y este era un pincel de arte, y le doy OK. Quiero ver, le doy OK, quiero ver cómo queda, agarro en este caso mi herramienta pincel, tengo seleccionado el que yo ya hice, y ahí empiezo a hacer el dibujo que quiero. Perfecto. Es así, súper sencillo.
Otra herramienta que les quiero contar, esta ruedita, o sea, tiene un montón de cosas, por eso después está bueno que ustedes entren, prueben y van a ver que se van a entusiasmar porque tiene un montón de opciones, es ir cambiando aleatoriamente los colores, pero no solo nos cambia aleatoriamente los colores, sino también la saturación y el brillo. Entonces, estoy trabajando los mismos colores, pero me cambia el brillo y la saturación. O sea, estoy trabajando con amarillo, azul y violeta, y rosa, perdón, y fíjense cómo me va cambiando la saturación. Y si después me gusta esta combinación, también puedo cambiarlos de lugar. Bueno, y así pueden estar un montón de tiempo. Entonces, como dije antes, pueden hacer doble clic, cambian el color desde acá, o cambian el color desde acá. Y sí, si encuentran algo que ya les gusta, le dan OK. Y así se pueden ir haciendo tantas combinaciones de colores como quieran. Esta función de la ruedita no solo sirve para pinceles, sino para ilustraciones que ya tengan hechas. Y les quería mostrar estas flores. Vamos a ir con la hoja. La voy a llevar para acá. Ahí, la vamos a llevar acá. Así la ven bien. Esto yo lo voy a cerrar. También podemos aplicar la herramienta de la ruedita. Y algo que les quiero mostrar. A veces nos aparece el palito sin la rayita. Esto quiere decir que van a cambiar todos los colores menos negro. Entonces fíjense que el color negro que está acá no me lo cambia. Solo me cambia los otros, ¿sí? Dentro de los 4 que yo tenía planteados me los cambia, menos este color, ¿sí? Que es este. Pero si yo quiero que sí me los cambie, a ver, voy a medir una parte que estén todos, ahí va, le doy doble clic y ahora ya debería cambiar, ¿por qué no cambia? A ver. Acá tendría que chequear, debe haber algún problema con el dibujo, ¿por qué no cambia? Pero si no les cambia, es por esta situación de que este elemento no quiere cambiar de color. Acá debe haber un problema cuando dibujé esta flor. Le voy a dar cancelar. Vamos a probar otra vez. Puedo ir cambiando el color acá, o ir cambiando así aleatoriamente los colores. O sea, no solo sirve para pinceles, sino también para ilustración. Después tendría que chequear a ver por qué este no me lo cambia. Siempre elijan también exacto para que no genere muchos tonos. Y a ver por qué no me cambian estos colores. Este me lo deja ir cambiando, pero a ver ahí si cambia. Bueno, voy a probar con otro elemento. A ver, este elemento debe haber un problema cuando lo dibujé. Vamos a ir con otro, a ver cómo funciona. Si yo, por ejemplo, a ver, vamos a sacar esto. Ya lo vamos a borrar. Bueno, acá tengo un montón de colores. Y puedo ir tocando esta herramienta y los colores que tengo me los va a ir cambiando aleatoriamente. Pueden quedar cosas muy feas o cosas muy buenas, ¿sí? Esto va a depender de lo que surja, pero a veces nos puede dar combinaciones de colores que ni nos hubiéramos imaginado. Lo que podemos hacer a veces es, fíjense a mí, tengo 2 colores que son muy iguales, los puedo unir. Entonces ahí ya tengo un color menos, lo mismo que este. Y acá tengo la paleta de color en la que va a ir rotando estos colores aleatorios. Y fíjense si yo, por ejemplo, ahora digo, bueno, no,
como medio rosado, ahora quiero que sea un violeta. Bueno, vengo acá y ahí lo cambio. Y ahora todo lo que era rosado es violeta. Y bueno, puedo seguir probando. Si, como les dije antes, si veo, no sé, este caballo ahí como está me gustó, esto ya lo guardo, le doy OK, porque después no puedo volver para atrás. ¿Sí? Si había una variante de color hace 2 clics atrás, ya no lo voy a poder cambiar. Entonces, apenas ven que algo les gusta, lo utilizan. O sea, le dan OK y se lo guardan. Tanto para los pinceles, que es la clase que tuvimos hoy, pero esto también vale para todas las ilustraciones u objetos que hayan desarrollado en Illustrator. Así que esta herramienta de la ruedita es muy útil. Recuerden que hacen clic sobre cualquier dibujo y ya les aparece acá. Si no, van a edición, editar colores, volver a colorear ilustración y ahí les aparece. A veces si tienen, esta es la variante que tengo de Illustrator, es 2020, pero si tienen la 2021, que es más nueva, por ahí les aparece como un círculo cromático, y para que les aparezca esta pantalla tienen que ir a opciones avanzadas. No sé si alguno de ustedes tiene el Illustrator 2021 y no les aparece esta pantalla. Si no la llegan a encontrar, cuando abren la ruedita, van a la opción de opciones avanzadas, y ahí les aparece este menú, que sí está en todas las versiones. Bueno, y así, después tengo que ver por qué, algo cuando habré hecho el dibujo, por qué no me dejaba modificar este negro, o no sé si será algún color de un trazado, por eso no me lo dejaba modificar. Pero si no, no debería haber problemas para cambiar los colores como... Y acá, Vanina, acá nos dice Sí. Julieta, arriba dice 3 colores, dice 3, por eso no te deja. Ah, debe ser por eso. Debe ser. Debe ser. A ver. Este me deja. Entonces, ¿cuál era la otra flor? La problemática que sin querer la borré. Debe ser como dijo Julieta, que, bueno, acá como tiene 4, como ven, me deja cambiar los 4. Y el otro habría que ver, habré hecho algo raro cuando hice el dibujo y por eso no me lo dejaba cambiar. Pero bueno, es como dice Julieta, si mal no recuerdo, acá como dice 4, me deja mover los 4. Si yo quiero un color que no se mueva, ven que acá tengo la flechita, le hago clic, queda rosa. Acá el rosa, donde estaba rosa, me queda fijo, que era esto que está pintado acá en el centro, y solo me cambian los otros. Y este rosa que estaba acá, me queda fijo, el de como la parte central. O si digo, bueno, quiero que lo blanco me quede fijo, y solo ir variando lo otro, ahí esto blanco me queda fijo, y lo otro lo voy cambiando. Y así puedo ir haciendo muchas variantes, tanto de pinceles como de ilustraciones o de objetos que hayamos hecho. Bueno, creo que de pinceles ya no me quedó más nada para explicar. No sé si queda alguna duda de los pinceles o de cómo cambiarles el color. Voy a dejar de compartir. Ahora sí me prendo la cámara. Como les dije, acá les voy a dejar por chat mi mail, por las dudas, si llega a surgir alguna duda de algo cuando lo hagan. Se los estoy escribiendo. Ese es mi mail. Les voy a dejar también escritas las especificaciones que me preguntaron de la compu. Y no sé si queda alguna duda más. Estoy acá para responderles. Les voy a poner acá lo de la computadora. Esta es la que tengo yo, pero porque preguntaron, pero no significa que sí o sí tienen que ser esa. Y 8 GB. Ahí va. Eso tengo 1 TB del disco, digamos, y 8 GB de memoria. Así que bueno, espero que les sea útil, que lo puedan aplicar, y bueno, van a ver que les va a facilitar como varios
varios pasos y varias horas de trabajo de no tener que andar multiplicando ustedes mismos uno por uno los elementos, van ahí con los pinceles y van completando. Así que bueno, cualquier Bárbaro. cosa me escriben. Muchísimas gracias, Vanina. No hay Bueno, nada. si no hay alguna otra consulta que quieran hacerle, ahí ella dejó todos sus datos de contacto para que si surge alguna duda la pueden evacuar por esa vía. Les agradecemos a todos por haber participado y bueno, entonces nos vemos la próxima. Muchas Bueno, gracias. gracias Alejandro y a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos.